Mis padres me abandonaron en medio del desierto abrasador cuando estaba embarazada de 6 meses. Da una vuelta tranquila. Me llamo Emily, tengo 21 años y estoy contando mi historia porque tengo que hacerlo. Porque si no lo hago, el silencio me va a devorar por dentro. El sol no solo brillaba. Se me pegaba a la espalda como una mano caliente y pesada, empujándome hacia la nada. Se sentía como un castigo. Da una vuelta, despeja tu mente, dijo mamá. Su voz estaba quebradiza, como hojas secas. Ni siquiera me miró cuando lo dijo. Estaba viendo su reflejo en el espejo del visor, arreglándose el labial. Necesitas aire fresco, agregó papá. Él iba manejando. Tenía la mirada fija en el parabrisas, aunque el coche estaba detenido. Me había dejado de mirar desde hacía meses. Ya no soportaba hacerlo. Su SUV negro estaba encendido en un camino de tierra vacío. El aire acondicionado estaba al máximo y todavía podía sentir el frío pegado a mi ropa. Fue la última muestra de bondad que iba a recibir de ellos. Mi hermana Hannah se asomó por la ventana trasera. Tenía 23 años, la perfecta, la que ellos adoraban. Sonreía, una sonrisa de verdad, brillante. No te alejes mucho, Emily, gritó como si fuera una broma, como si estuviéramos en un paseo familiar. Y entonces la puerta se cerró de golpe. Mi papá había estirado el brazo para jalar la manija y empujarme hacia afuera, directo a la grava. Tropecé, el peso del embarazo me hacía torpe. Ni siquiera me había levantado por completo cuando escuché el seguro. Clic. Fue un sonido pequeño, pero en ese momento fue lo más fuerte que había escuchado en mi vida. El coche arrancó. No se fue rápido. Dio la vuelta con calma, como si todo estuviera planeado, como si no quisieran levantar polvo de más. Y luego el desierto los tragó en una nube de tierra. Me quedé ahí parada mucho tiempo. Creo que fue 1 minuto, quizá 10. El silencio que dejaron era ensordecedor. El ruido del motor desapareció. No había pájaros, no había viento. Solo el zumbido del calor golpeándome los oídos. Al principio pensé que iban a regresar. Ya, fue una broma. Intenté gritar. La voz me salió rota. No es gracioso. Empecé a caminar hacia donde se habían ido, pero la nube de polvo ya estaba desapareciendo. No había nada. Solo un camino largo y vacío que se perdía hacia una carretera que ni siquiera podía ver. Mamá, papá. Lo grité. Grité hasta que la garganta me ardía, como si se me fuera a romper por dentro. Grité tanto que mi propia voz dejó de sonar como la mía. Y luego me quedé callada, porque algo frío y horrible empezó a subir por mi estómago. Era una sensación más pesada que el embarazo. Esto no era una broma. No era un error. No se habían olvidado de mí. Me habían dejado. Me habían abandonado en medio de la nada, con 6 meses de embarazo, media botella de agua y sin teléfono. Bajé la mirada hacia mi cuerpo. El pequeño bulto redondo bajo la camiseta. Puse la mano ahí, y sentí un movimiento casi imperceptible, un leve aleteo. Mi bebé. Nuestro bebé. No solo me habían dejado a mí. Nos habían dejado a nosotros. Antes de contarles cómo todo cambió de un momento a otro, denle like y suscríbanse. Comenten de dónde están viendo esto. Para entender por qué se fueron así, primero tienes que entender la familia que fingían ser. Desde afuera, parecíamos perfectos. Éramos la familia Carter. Vivíamos en una casa blanca enorme con jardín verde. Íbamos a la iglesia los domingos. Mi papá, Richard, era socio respetado en su firma. Mi mamá, Eleanor, estaba en el consejo de 3 organizaciones de caridad. Teníamos fotos navideñas con suéteres combinados. Sonrisas impecables. Pero dentro de esa casa, el amor no era un sentimiento, era una moneda. Y yo siempre estaba en bancarrota. Toda mi vida fue una comparación constante con mi hermana Hannah. Hannah era la favorita. No era un secreto. Era un hecho. Como el color del cielo. Hannah era bonita, impecable, perfecta en todo. Sacaba puro 10.
Era capitana del equipo de debate. Iba a estudiar derecho, como papá. Mamá decía que tenía mucho potencial. Papá decía que tenía disciplina. Yo era la creativa. Así me llamaban cuando querían sonar amables. La sensible, cuando era un problema. No quería estudiar negocios. Me gustaba pintar. Me gustaba escribir. Cosas silenciosas, cosas mías. Hannah, en cambio, le gustaba ganar. Recuerdo mi cumpleaños número 16. Mis papás me dieron un bono de ahorro para la universidad. Es lo práctico, Emily. Papá dijo, tu arte es un pasatiempo bonito, pero esto es tu futuro. 2 meses después, en el cumpleaños número 18 de Hannah, estacionaron un convertible blanco completamente nuevo en la entrada de la casa. Para nuestra estrella, dijo papá con orgullo. Y cuando yo apenas dejé ver un segundo de decepción, mamá me jaló a la cocina. No te atrevas a arruinarle esto a tu hermana, susurró con rabia. Hannah se gana las cosas. Tú solo sientes cosas. No es lo mismo. Ahí aprendí a callarme. A hacerme chiquita. A desaparecer sin salir de la habitación. Pasaba la mayor parte del tiempo pintando lugares en los que quería estar, lugares lejos de ellos. Luego, en mi segundo año de universidad, conocí a Ryan. No era como los chicos que mis papás habrían elegido para Hannah. No tenía fondo fiduciario ni nada de eso. Trabajaba en la cafetería de la universidad. Pero era bueno. De verdad bueno. Fue la primera persona que me miró sin intentar convertirme en alguien más. Me vio a mí. Cuando supe que estaba embarazada, los dos entramos en pánico. Ryan me prometió que se quedaría. Que me amaba. Que lo íbamos a resolver juntos. Una semana después, su teléfono ya no funcionaba. Su cuarto en el dormitorio estaba vacío. Se había ido. Tiempo después supe la verdad, mi papá le había pagado. Convenció a Ryan de que era lo mejor para todos. Le dio $20,000 para desaparecer de mi vida. Y yo me quedé sola, con la obligación de decirlo. Lo senté en la sala, la misma donde abríamos los regalos de Navidad. Estaba temblando. Estoy embarazada. El rostro de mi padre no cambió. No gritó. Solo me miró como si yo fuera una mala inversión. Nos has avergonzado, dijo. Su voz era baja. Y eso era siempre peor. Mamá empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de enojo. Como pudiste, susurró mirando la chimenea. Después de todo lo que te dimos, arruinaste el nombre de esta familia. Arruinaste mi reputación. Hannah, sentada en el sofá, solo suspiró. Yo siempre supe que ibas a fallar, Emily. Eres débil. Esa noche, mamá entró a mi cuarto. Yo estaba llorando. Por un segundo pensé que venía a consolarme. Se sentó en la orilla de la cama, pero no me tocó. Te hiciste tu cama, Emily, dijo en voz baja, fría. Ahora te toca acostarte en ella. Yo pensé que hablaban de decepción. De vergüenza. De hacerlo sola. No entendí que hablaban de algo peor. No entendí que ya lo habían decidido. Yo era la mancha que había que borrar. El problema que había que resolver. Y así terminamos en ese coche. Me dijeron que íbamos a una clínica, un especial para mujeres en mi situación. Que estaba a unas horas, fuera del estado, donde nadie nos conocía. Fui tan ingenua, tan rota, que incluso sentí un pequeño alivio. Pensé, tal vez esto es ayuda. Tal vez así es como ellos arreglan las cosas, a su manera fría y rara. Les creí. Les creí hasta el momento en que la grava golpeó la puerta del coche. Les creí hasta ese clic. Ahí, parada bajo el sol hirviendo, lo entendí por fin. Yo no era la sensible. Era la desechable. Las semanas antes de ese viaje fueron un tipo de infierno silencioso. La casa, que nunca había sido cálida, se convirtió en un congelador. Todo empezó con susurros. Mi familia no gritaba. Planeaba.
Susurraba. Su enojo no era caliente, era frío y filoso. Después de que se los dije, actuaban como si yo no existiera. Entraba a la cocina y mamá y Hannah se callaban de inmediato. Me miraban el vientre creciendo con un asco que no intentaban esconder. Luego seguían tomando café y hablando del almuerzo de beneficencia, como si yo fuera parte del mobiliario. Mi papá era peor. Simplemente dejó de hablarme. Llegaba tarde del trabajo. Yo escuchaba sus pasos subir directo a su estudio. La puerta se cerraba con llave. El cambio real empezó como 2 semanas antes de que me dejaran. El silencio se rompió, y empezaron los susurros. A veces escuchaba el teléfono sonar de noche. La voz grave de mi papá. Y todo se cortaba en cuanto yo me acercaba. Es solo negocio, Emily, decía mi mamá bloqueando el pasillo. Ve a dormir. Necesitas descansar. Lo decía como si le importara. Y eso era lo más cruel. Empecé a sentirme como un fantasma dentro de mi propia casa. Un problema que estaban manejando. Una noche no pude dormir. El bebé me apretaba la vejiga y tenía sed. La casa estaba en silencio total. Caminé por el pasillo pasando el estudio de mi papá. La puerta estaba apenas entreabierta. Escuché la voz de mi mamá. Richard, no sé, ¿y si sale mal? No va a salir mal, Eleanor, respondió él, firme. Esa voz que usaba cuando cerraba un trato. Ya está todo listo. El lugar es remoto. Nadie va ahí. Y menos en esta época del año. Pausa. Aguanté la respiración. El desierto es buena cobertura, siguió. Es enorme. Es limpio. Se me congeló el cuerpo. ¿El desierto? Nosotros vivíamos en un suburbio lleno de árboles. El desierto quedaba a horas. Entonces escuché a Hannah. Y su voz sonaba, emocionada. Es casi poético, en realidad, dijo Hannah. Y pude escuchar la sonrisa en sus palabras. Ella siempre quiso ser artista. Tan dramática. Ahora sí le toca su salida dramática, dijo Hannah. Mujer, ya cállate, la cortó mi mamá, pero sin verdadera fuerza. ¿Qué? Es el plan perfecto, siguió Hannah. Decimos que se perdió. Hormonas del embarazo, ya saben cómo ha estado de emocional. Decimos que intentamos buscarla. Pobre. Perdió el control. La voz de mi papá entró fría, definitiva. Hacemos una búsqueda. Lloramos. Y se acabó. La familia vuelve a estar limpia. Nadie lo va a cuestionar. Es lo mejor, murmuró mi mamá. Ni siquiera lo preguntó. Se lo estaba diciendo a sí misma. Y yo no lloré. No me moví. Ni siquiera respiré bien. Ahí estaba, en el pasillo oscuro, con la mano sobre mi vientre, sintiendo las tablas del piso bajo mis pies, el aire frío saliendo por debajo de la puerta. Memoricé todo. Cada palabra. Cada pausa. Cada parte del plan. No estaban solo enojados. No estaban solo avergonzados. Eran capaces de matarme. Y yo era su objetivo. Retrocedí sin hacer ruido. Me metí a mi cuarto y me tapé hasta la barbilla. Estaba helada. Pero algo había cambiado. El miedo ya no era lo único. Había algo peor, algo frío y claro, rabia. Y supe en ese momento que no podía correr. No todavía. ¿A dónde iba a ir? No tenía dinero. Mi papá había cerrado mi cuenta bancaria. No tenía coche. Mi mamá me había quitado las llaves. Por mi seguridad. Era su prisionera. Así que tuve que jugar su juego. Durante la siguiente semana, fui exactamente lo que ellos querían. Me rompí frente a ellos. Lloraba. Me encerraba en mi cuarto. Me veía perdida, confundida. Débil. La víctima perfecta. Cuando mi papá entró a mi habitación, con esa cara de preocupación falsa, dijo. Emily, mañana vamos a dar un paseo. Los 4.
Para hablar. Para aclarar las cosas. Lo miré con los ojos abiertos, como si no entendiera nada. Está bien, papá, susurré. Él sonrió. Una sonrisa tensa, delgada. Así me gusta. Y cuando cerró la puerta, yo ya lo sabía. Ellos pensaban que yo iba a morir. O peor, que ya estaba decidida mi historia. Pero había algo que no entendían. Yo no era la sensible. No era la débil. Yo era la que iba a sobrevivir. Ellos pensaban que el desierto me iba a matar. Que el sol y el silencio serían el final. Pero no me mató. Me bautizó. La primera hora después de que el SUV desapareció fue puro pánico. Corrí. Tropecé por el camino de tierra gritando sus nombres. Caí al suelo, raspándome las rodillas con la grava. Dolía, sí, pero no se comparaba con lo que tenía en el pecho. Y luego el pánico se convirtió en sed. El calor estaba vivo. Era como una cosa, un monstruo pegado a mi piel, chupándome la humedad de la boca, de los ojos, de todo el cuerpo. El agua me duró menos de media hora. La botella de plástico ya se sentía hirviendo en mi mano. Sabía que no podía quedarme en el camino. Ese camino era muerte. Ese era el lugar donde me dejaron. A lo lejos vi unas colinas, moradas, borrosas. Tal vez ahí habría sombra. Tal vez otro camino. Y empecé a caminar. Mis tenis de tela no servían para nada. Cada paso era un castigo. El suelo estaba duro, quemado, lleno de piedras filosas y espinas. El calor que subía de la tierra era casi igual de brutal que el del sol encima de mí. Caminé durante horas. El sol fue bajando del centro del cielo hacia el oeste, colgando pesado, agresivo, directo en mis ojos. Pensé en mi bebé. Perdón, susurré con la mano en el vientre. Perdón por meternos en esto. Mi cuerpo ya no respondía bien. Las piernas me temblaban. La espalda me dolía por el peso del embarazo. Estaba agotada, de una forma que no se explica. Encontré un arbusto pequeño, casi sin sombra, y me desplomé debajo. Ya, aquí terminó todo, pensé. Aquí ganan ellos. Aquí me muero. Cerré los ojos. Vi sus caras otra vez. Los ojos fríos de mi papá. La boca apretada de mi mamá. La sonrisa burlona de Hannah. Seguramente ya estaban en casa, con el aire acondicionado. Tal vez mi mamá ya estaba preparando la cena. Y pensar eso me dio náusea. Y entonces lo sentí. Un golpe. No fue un movimiento leve. Fue una patada fuerte, directa a mis costillas. Como si dijera, aquí estoy. Abrí los ojos. Otra patada. Luego otra. Como si él también entendiera que estábamos peleando por vivir. Algo cambió dentro de mí. No era fuerza mía. Era de él. Era de nosotros. No, dije con la voz rota. No los voy a dejar ganar. Me levanté. Dolería todo. Ya dolía todo. Pero me levanté. Ya no era Emily, la sensible. Ni Emily, el error. Era una madre. Y no iba a dejar que mi hijo muriera en ese lugar. Seguí caminando. No sé cuánto tiempo pasó. El sol ya tocaba las puntas de las colinas. El cielo se volvió naranja, bonito, pero peligroso. El aire empezaba a enfriarse, pero sabía que ese frío también podía matarme. Entonces lo vi. Un brillo tenue a lo lejos. No era niebla. Era luz. Y recé con todas mis fuerzas para que no fuera un espejismo. Por favor, le supliqué a nadie en particular. Por favor, que sea real. Me tomó otra hora llegar. Los últimos 100 metros los arrastré. Literalmente. Mis piernas ya no respondían. No era un espejismo. Era una gasolinera vieja, pequeña, perdida en medio de la nada. 2 bombas de gasolina y un cuartito como oficina. El letrero tenía letras faltantes. Y aún así,
Fue lo más hermoso que había visto en mi vida. Me jalé de la manija de la puerta y me caí hacia adentro. La campanita sonó. Un sonido chiquito, casi alegre, como si ese lugar no supiera lo que era el mundo allá afuera. Había un hombre detrás del mostrador. Viejo, con barba blanca y gorra de béisbol. Estaba leyendo un periódico. Levantó la vista. Sus ojos se abrieron de golpe. Yo intenté hablar. Ayuda, creo, logré decir. Él ya se estaba moviendo antes de que yo terminara de caer al suelo. Dios mío, niña, dijo. Se agachó a mi lado. No me tocó. Solo se quedó cerca, hablando con calma. Me llamo Carl. Ya estoy llamando ayuda. Estás a salvo. Sacó su teléfono. Tengo aquí a una mujer joven, parece embarazada, deshidratación severa. Sí, rápido, por favor. Regresó con una botella de agua y un trapo húmedo. No preguntó nada. Ni qué pasó. Ni quién me hizo eso. Solo me puso el trapo frío en la frente. Vas a estar bien, dijo. La ambulancia ya viene. Aguanta tantito. Y ahí fue cuando lloré. Fueron las primeras lágrimas del día. Pero no eran de miedo. Eran de alivio. En la ambulancia me pusieron suero. El líquido frío entrando en mi brazo se sentía como vida regresando. Tuviste suerte, dijo el paramédico, un joven con ojos amables. Otra hora allá afuera y ya era fallo de órganos, tú y el bebé. Horas después, en el hospital, vi el ultrasonido. La pequeña figura borrosa de mi hijo. Su corazón latía fuerte. Constante. Había sobrevivido. Yo también. Y ese fue su primer error. No me quedé en ese hospital. No podía. Al día siguiente por la mañana, un policía entró a mi cuarto. Era tranquilo, cuidadoso. Señora, necesitamos saber qué pasó, ¿quién la dejó ahí? Lo miré. Y vi a mi papá. Vi sus contactos. Vi a mi mamá y sus amistades de beneficencia. Vi un sistema que les iba a creer a ellos, no a mí. Si decía la verdad, me iban a encontrar. Me iban a llamar loca. Me iban a decir que no era apta. Y me iban a quitar a mi bebé. Así que mentí. Fue mi novio, susurré, haciendo que la voz se me rompiera. Él me golpeó. Dijo que iba a deshacerse del problema. Me empujó fuera del coche, no sé dónde está. Por favor, no le digan que me encontraron. Va a venir por mí. El policía cambió la expresión de inmediato. Se le endureció la mirada. Y me creyó. La lástima es una herramienta poderosa. Una trabajadora social llegó después. Vio lo que quería ver, una mujer embarazada, abandonada, escapando de un monstruo. Y en parte tenía razón, solo que se equivocó de monstruo. Me consiguió un boleto de autobús y me dio $300 en efectivo de un fondo de emergencia. Vete al este, me dijo. A un lugar donde no te busque. Tomé el autobús. Viajé 2 días completos, durmiendo con la cabeza pegada al vidrio. Me bajé en una ciudad pequeña, a 2 estados de distancia. Un lugar sin memoria. Renté un cuarto diminuto sobre una panadería. Pagué en efectivo. Conseguí trabajo en un diner abierto 24 horas. Mesera. Las propinas eran malas, pero el dueño no pedía identificación. Usé un nombre falso. Sara. Simple. Plano. Invisible. Llevaba 3 semanas siendo Sara cuando lo vi. Estaba en mi cuarto, con los pies encima de una caja de cartón. La televisión vieja, de esas borrosas, estaba prendida en las noticias. Y entonces apareció mi casa. La Casa Blanca. El pasto verde. Una comunidad en duelo, decía la reportera con voz solemne. Se ha dado por terminada la búsqueda de Emily Carter, de 21 años. Ahora se le presume muerta. El corazón se me fue al pecho. Hicieron un funeral. Lo pasaron en televisión. Las conexiones de caridad de mi madre, los socios de mi papá,
todos estaban ahí. La transmisión mostraba a mi familia en primera fila, vestidos de negro. Mi mamá se cubría el rostro con un pañuelo de encaje. Nuestra dulce Emily, decía entre sollozos a la cámara. Estaba tan perdida. Hicimos todo lo posible, todo. Mi papá la sostenía por la espalda, serio, perfecto en su papel. Era una gran hija, dijo con la voz quebrada. Se fue demasiado pronto, la presión, simplemente fue demasiado para ella. Entonces la cámara encontró a Hannah. Lloraba. Lágrimas perfectas. Ella no pudo con todo, susurró. Se fue, la buscamos por todos lados. Yo estaba sentada en un colchón viejo, a 2 estados de distancia. Viva. Comiendo pan tostado seco. No lloré. No grité. Solo los miré. Miré sus caras impecables diciendo mentiras impecables. Y vi cómo enterraban un ataúd vacío. Tenían talento. Se los concedo. El mundo entero se los creyó. La reportera cerró con voz triste. Un final trágico para una joven que no pudo con la presión de la maternidad soltera. Ahí estaba su historia. Su cierre perfecto. Apagué la televisión. Silencio. Tenía un nuevo nombre, Sara. Un nuevo número. Un celular prepago. Y una nueva razón para seguir viva. Ya no era solo sobrevivir. Era justicia. Fui Sara durante 9 meses. Los primeros 3 fueron los peores. Porque todavía estaba embarazada. Estaba pesada. Mis pies hinchaban tanto que al final de cada turno en el diner apenas podía quitarme los zapatos. Trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana. Era el único horario disponible. El diner era una caja pequeña y brillante a la orilla de una autopista oscura, como imán de traileros y gente sin sueño. Mi departamento estaba arriba de una panadería. 2 cuartos nada más. Siempre hacía calor y siempre olía a pan y azúcar quemada. Tenía un colchón tirado en el suelo, una parrilita eléctrica y una tele pequeña que parpadeaba. Era un lugar miserable, pero el lugar más seguro en el que había estado en mi vida. Mi jefa, María, era de esas mujeres que ya lo han visto todo. Bajita, robusta, con un tatuaje de rosa en la mano. Nunca preguntaba por los moretones en mis brazos, los que me quedaron del desierto. Nunca preguntaba de dónde venía. Una noche estaba sentada en una mesa del diner, limpiando cubiertos. Estaba embarazada de 8 meses y tan cansada que lloraba en silencio. María se sentó frente a mí. Me empujó un plato de comida. Come, mija, por el bebé. Estás trabajando por 2. No puedo, susurré. Estoy muy cansada. Ya sé, dijo ella, con esa voz áspera pero buena. Este mundo no es bueno para morras como tú. Pero para los bebés, tienes que ser una loba. Por fuera pareces oveja, pero por dentro, loba. Nunca se me olvidó eso. Ser loba. Después de que pasó el funeral en las noticias, el dolor que pensé que iba a sentir nunca llegó. En su lugar llegó algo peor, o mejor, claridad. El duelo es para quien pierde algo. Yo no había perdido nada. A mí me habían tirado. Y la venganza no es rabia. Eso lo aprendí en el desierto. La rabia quema rápido. Te consume. Yo no quería fuego. Yo quería hielo. Paciencia. Eso era lo que necesitaba. Mi hijo nació un martes lluvioso en el hospital del condado. Lo cargué, ese ser chiquito, perfecto. Me miró con ojos grandes y oscuros. No sabía que el mundo era cruel. Solo me conocía a mí. Le puse Leo. Porque era un luchador. Era mi león. Intentaron destruirnos, Leo, le susurré mientras dormía. Intentaron matarte. Y nunca, nunca voy a dejar que lastimen a nadie más. Cuando lo llevé a casa, el plan empezó. Guardé cada $1 del diner. Vivía con lo mínimo. Compré una laptop usada en una casa de empeño. Compré tarjetas de internet prepagadas. Nunca usaba el mismo wifi.
Iba a la biblioteca. A cafeterías. Me volví un fantasma. Empecé con mi papá. Su empresa era Richard Carter Investments. Siempre sonaba tan limpio, tan aburrido. Por fuera lo era, bienes raíces comerciales. Pero yo recordaba los nombres. Los que susurraba por teléfono. Los que maldecía en la cena. Me senté al fondo de la biblioteca. Leo dormía en su portabebé a mis pies mientras yo trabajaba. Me metí de lleno en registros públicos, escrituras, expedientes de empresas. Mi papá era inteligente, pero no lo suficiente. Usaba compañías fantasma, sí, pero también era arrogante. Usaba al mismo abogado para todo. Y repetía patrones. HLC Properties, Hannah. ILC Investments, mi mamá, Eleanor. RCL Holdings, Richard. Todo estaba ahí, aunque disfrazado. Estaba comprando humedales protegidos por centavos, a través de esas empresas falsas. Después movía a uno de sus contactos en el Consejo de Zonificación, cambiaban el uso de suelo, y luego vendían todo a desarrolladores por millones. No era solo un empresario. Era un criminal. Estaba contaminando agua, por dinero. Encontré los documentos. Los guardé todos. Hice copias. Los respaldé en 3 memorias distintas. Después fui por mi mamá. La Fundación Carter para Familias era su orgullo. Galas, fotos en revistas sociales, eventos elegantes. Yo siempre supe que era una fachada, una forma de sentirse importante. Pero entre más buscaba, más oscuro se volvía. Entré a su correo. Todavía sabía la contraseña, Hannah Lab 1. Nunca había sido sobre mí. Revisé cuentas, transferencias, donaciones. $10,000 a una escuela privada local, el mismo mes que un maestro fue despedido tras acusaciones contra un amigo de Hannah. $50,000 a una clínica pequeña, la misma que perdió documentos de un DUI de un hijo de un socio de mi papá. La fundación de mi mamá no era caridad. Era un fondo de corrupción. Dinero para callar problemas. La cubeta con la que limpiaban sus desastres. Descargué todo, transferencias, correos de gracias, Eleanor, por su discreción, todo. Finalmente, Hannah. Fue lo más fácil. Hannah era descuidada. Arrogante. Creía que nadie podía tocarla. Trabajaba en la empresa de mi papá, un puesto de VP de marketing que él mismo le inventó. Tenía tarjeta corporativa. Entré a su correo en menos de 10 minutos. Su contraseña era Futurems Thompson, el nombre de su prometido. Y ahí estaba todo. Cheques falsificados, pequeños al inicio. Reembolsos inventados, comidas, papelería, gastos de oficina. Estaba robándole a nuestro propio padre. Pero lo peor, es que también estaba pagando su boda con dinero de la empresa. El vestido, el catering, el anticipo de $20,000 del salón. Y lo justificaba como retiro corporativo con amigas. Lo tenía todo. Me senté en mi departamento pequeño y caliente, con Leo dormido en su canasta de ropa. En mi laptop había una carpeta. La titulé La familia. Dentro, 3 subcarpetas. Papá. Mamá. Hannah. Estaban llenos de veneno. Y yo era la única con el antídoto. Miré a mi hijo. Creyeron que era débil, susurré. Creyeron que era sensible. Se les olvidó que soy de ellos. Se les olvidó que yo también aprendí a ser fría. A esperar. Durante 9 meses, mientras crecía mi panza, junté todo. Y otros 6 meses después, mientras crecía mi hijo, fui afilando el cuchillo. Ya no era Sara, la mesera. Era Emily. Y era un lobo. Yo no prendí el fuego. Solo encendí el primer cerillo. Leo tenía 6 meses cuando empezó a reír de verdad. Ese sonido, tan limpio, tan vivo, fue lo que me hizo moverme. Era hora. Tenía que empezar despacio. Primero el humo, antes de mostrar el incendio. Usé un teléfono desechable.
Mandé un mensaje a un reportero local de negocios, uno de esos que siempre están hambrientos de una nota grande. Pregúntale a Richard Carter por HLC Properties. Pregúntale qué está construyendo en los humedales protegidos. Después, desde una computadora de la biblioteca, le mandé otro archivo a una bloguera de chismes de sociedad. El correo era simple: transferencias bancarias de la fundación de mi mamá a la escuela privada. ¿Por qué la Fundación Carter está comprando el silencio de una escuela privada? Y entonces, casi me traicionan los nervios. Estaba en el diner, limpiando el mostrador. La televisión chiquita del rincón estaba en las noticias locales. En noticias de negocios, se han levantado preguntas sobre un desarrollo en antiguos humedales. Richard Carter, de Carter Investments, ha sido señalado por un grupo local de vigilancia. Se me cayó el trapo. Las manos me temblaban. Ese grupo de vigilancia era falso. Yo lo había creado 2 meses antes. El reportero solo necesitaba una fuente para citarlo. Y ese fue el primer dominó. Un día después, el blog explotó. ¿Qué socialité está usando su fundación como alcancía para tapar los secretos sucios de su familia? Ya estaba pasando. Se estaban distrayendo. Miraban sus negocios. Su reputación. Sus eventos. Pero no estaban viendo a un fantasma. Ahora venía lo importante. Llevaba meses investigando periodistas. No quería un blogger. Quería un depredador. Y la encontré. Se llamaba Jessica Riley. Era una reportera nacional. De esas que ya habían tumbado a 2 senadores y a un CEO. No era sensacionalista, era quirúrgica. Fría. Justa. Yo fui a otra biblioteca, en otra ciudad. Me creé un correo nuevo, encriptado. Me tomó 4 horas escribir ese mensaje. El asunto decía: fraude de la familia Carter, extorsión e intento de homicidio. Y el cuerpo del correo era simple. Señora Riley, mi nombre es Emily Carter. Usted reportará que estoy muerta. No lo estoy. Mi familia, Richard, Eleanor y Hannah Carter, intentó asesinarme. Me abandonaron en el desierto de Ansa cuando estaba embarazada de 6 meses. Sobreviví. Son mentirosos, estafadores y criminales. Adjunté 3 carpetas. Archivo 1, fraude de tierras y empresas fantasma de mi papá. Archivo 2, uso de la fundación de mi mamá para extorsión y sobornos. Archivo 3, desfalcos de Hannah. Es una familia que se está comiendo a sí misma. Miren más a fondo. Envié todo. Salí de la biblioteca con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera escaparse. No tuve que esperar mucho. 2 días después, el artículo de Jessica Riley no solo salió, explotó. En portada de su sitio nacional. Familia Carter, dinastía respetada, acusada de fraude, desfalco y encubrimiento. Mi nombre no aparecía. Todavía no. Ella lo estaba guardando. Construyendo el caso, igual que yo. Empezó con el dinero. Para fin de mes, la entrada de mi antigua casa estaba llena de camionetas de prensa. No las locales que cubrieron mi funeral. Estas eran nacionales. Eran tiburones. Yo lo veía todo en una tele pequeña en mi departamento. Vi a Hannah. Le cancelaron el compromiso. Los blogs de chismes la destrozaron. Prometido rompe con heredera acusada de fraude. La vi correr hacia su coche, la cara descompuesta. Ya no era la imagen perfecta. Vi a mi mamá. La sacaron de los consejos de otras fundaciones. La Fundación Carter para Familias estaba bajo investigación federal. Un video la mostraba intentando entrar a un supermercado. Los reporteros le gritaban encima. Eleanor, ¿usó dinero de caridad para pagar escuelas privadas? ¿A cuántos compró el silencio? Se le cayeron las bolsas. Un cartón de leche explotó en el suelo. Y ella solo se quedó ahí, parada, empapada, sin saber qué hacer. Vi a mi papá. Las acciones de su empresa se desplomaron. Sus socios,
Los mismos que le daban palmadas en la espalda desde hacía 20 años, lo estaban abandonando. Lo suspendieron. Investigación interna. Cargos federales por fraude inmobiliario. Yo estaba en mi cuarto pequeño y caliente, arrullando a Leo para dormir. Traía un mameluco azul que había comprado en una tienda de segunda mano. Estaba tibio, tranquilo, olía a talco. Ellos nos habían enterrado. A mí en el desierto. Y a ellos en sus propias mentiras. Nos enterraron, bebé, susurré mientras lo veía dormir. Pero se les olvidó algo. Yo sé cómo cavar. El mundo ya sabía que mi familia eran criminales. Pero todavía pensaban que yo era una tragedia. La pobre Emily perdida, la que no aguantó. Y ellos seguían usando mi muerte como escudo. En sus declaraciones públicas, me usaban como herramienta. Estamos de duelo, decía el abogado de mi papá. Esta familia ha vivido una tragedia inimaginable con la pérdida de su hija, Emily. Estas acusaciones financieras solo distraen del dolor que atraviesan. Su dolor. Habían convertido mi muerte en argumento. La muerte que ellos mismos fingieron, la muerte que ellos mismos provocaron. La investigación por fraude no era suficiente. Yo estaba a salvo. Leo estaba a salvo. Pero eso no era justicia. La justicia sería verlos frente al mundo, obligados a decir lo que hicieron. Y sabía que nunca lo harían, a menos que no tuvieran opción. Ahí fue cuando empezó la segunda fase. Esta ya no era para los medios. Era para ellos. Fui a una farmacia e imprimí una sola foto. El ultrasonido. El mismo que me dieron en el hospital la noche que Carl me encontró. El que probaba que Leo y yo habíamos sobrevivido al desierto. Fui a una oficina de correos en un pueblo a 30 minutos. Compré una cajita café. Metí la foto dentro. Nada más. Escribí una nota y la puse encima. Con marcador rojo. Letras grandes. Debieron asegurarse de que no saliera de ese desierto. Cerré la caja. La dirigí a la familia Carter. Y la envié con confirmación de firma. Necesitaba saber el segundo exacto en que llegara. 3 días después, llegó la notificación. Recibido y firmado por H. Carter. Hannah. Cerré los ojos. Me la imaginé abriendo la caja. Viendo la foto. Leyendo la nota. El teléfono sonando. La voz de mi mamá al otro lado. El grito. El pánico. Está viva, está viva, está viva. Ahora lo sabían. Sabían que seguía aquí. Sabían que los estaba viendo. Sabían que yo había sido la que los destruyó. El terror que yo sentí en el desierto, la soledad, el miedo. Se los había regresado. Pero todavía no terminaba. Ellos estaban en pánico. Estaban atrapados. Y era momento de romper la trampa. El golpe real. El que había guardado desde el principio. Mi papá era un hombre de tecnología, y también un idiota arrogante. Amaba su camioneta negra. Le había instalado un sistema de cámaras de última generación. Grababa todo, adentro y afuera. Y subía todo automáticamente a la nube. Una nube que yo había configurado para él 3 años atrás. Una nube cuya contraseña nunca cambió. Richard 1. Durante meses tuve todo el material guardado. Descargué cada archivo. Cada segundo de ese día. Y me obligué a verlo. Vi el camino, el viaje, la salida. Escuché sus voces dentro del coche. ¿Estás seguro que es aquí, Richard? La voz de mi mamá, nerviosa. Sí, Eleanor. Es remoto. Nadie la va a encontrar hasta que sea demasiado tarde. Esto casi se siente emocionante, dijo Hannah desde atrás. Y luego los vi detenerse. Vi a mi papá estirarse y abrir la puerta. Me vi a mí misma tambalearme hacia afuera. Y después, la peor parte. La que yo había guardado. La cámara trasera del tablero también grababa. El coche alejándose.
y en el vidrio de atrás, yo. Yo, embarazada de 6 meses, corriendo. Yo, gritando. Yo, cayendo de rodillas. Mi boca formando la palabra mamá. Y dentro del coche, mi hermana subiendo el volumen de la música. Bueno, ya quedó eso atrás, dijo con calma. Tenía 45 segundos ese archivo. 45 segundos de crueldad sin filtro. No se lo mandé a la policía. No se lo mandé a Jessica Reilly. Lo subí a una plataforma de video. Le puse de título, El abandono de Emily Carter, grabación de Dashcam. Y lo envié. A todos. A la reportera. A la policía local. A los socios de mi papá. A la lista completa de correos de la fundación de mi mamá. Al exprometido de Hannah. No tardó horas en hacerse viral. Tardó minutos. El mundo no solo vio fraude. Vio todo. Vio el coche alejándose. Vio mi reflejo en el vidrio trasero. Embarazada. Llorando. Gritando que se detuvieran. Los noticieros que cubrían el caso financiero tuvieron que parar en vivo. Silencio en cámara. Y luego lo repitieron. Y otra vez. La indignación cambió de dirección. Ya no era fraude. Era intento de asesinato. Esa misma noche arrestaron a mis padres. No por dinero. Por secuestro, conspiración e intento de homicidio. A Hannah la arrestaron con ellos. Los vi en las noticias saliendo de la casa esposados. Mi mamá lloraba sin control. Mi papá estaba pálido, como si ya no fuera nadie. Hannah, solo estaba vacía. Su imperio no solo cayó. No se convirtió en ruinas. Se convirtió en un hoyo. En nada. Apagué la televisión. Tomé a Leo de su cuna. Me sonrió. Ya terminó, le dije. Estamos a salvo. Un año después, regresé. El juicio empezaba en una semana. Estaban fuera bajo fianza. Sus abogados caros lograron arresto domiciliario. Sus bienes congelados. La casa había sido embargada, pero podían quedarse ahí hasta el juicio. Una última humillación pequeña. Conduje nuestro nuevo coche. Un sedán de 5 años. Azul. Con aire acondicionado funcionando y una silla de bebé segura. Leo iba atrás. Tenía 1 año. Balbuceaba, abrazando un peluche de león. Manejé por las mismas carreteras. Los mismos suburbios llenos de árboles. La misma calle. La casa se veía distinta. El pasto perfecto ya no existía. Estaba seco, muerto. La casa ya no era la misma. Estaba manchada de café y amarillo. La pintura blanca se caía en pedazos. Las ventanas estaban sucias, opacas. Un letrero de "Se vende" por el banco estaba clavado en el pasto muerto, como si también fuera parte del castigo. Estacioné justo donde antes estaba la SUV negra de mi papá. Me bajé. Ya no era la misma chica que habían empujado fuera de un coche en el desierto. Tenía 22 años. El cabello corto, cortado por mí misma. Jeans sencillos, playera normal. La mirada tranquila. Desabroché a Leo. Lo cargué en la cadera. Pesaba. Era real. Caminé hasta la puerta principal. Toqué el timbre. Escuché pasos apresurados adentro. La puerta se abrió apenas. Era Hannah. Nos quedamos viendo. Ella estaba flaca, el cabello maltratado, la mirada apagada. Un suéter gris manchado. No parecía humana, parecía un fantasma. No me reconoció al principio. ¿En qué puedo ayudarle?, susurró. Su voz ya no era voz. Era un hilo roto. Hola, Hannah, dije. El color se le fue de la cara. Los ojos se le abrieron. Se llevó la mano a la boca. No, no, tú, ¿quién?, balbuceó. ¿Qué pasa?, la voz de mi mamá, cortante, molesta. Apareció detrás de ella. Y se detuvo en seco.
Se quedó viendo. Mi mamá ya no era la mujer impecable de antes. El cabello rubio estaba gris en las raíces. La cara llena de arrugas que antes no estaban ahí. Se agarró del marco de la puerta. Emily. Entonces apareció mi papá. En bata. A plena tarde. Flaco. Sin presencia. Sin poder. Solo un hombre viejo que ya no imponía nada. Se quedó congelado. Hannah temblaba sin parar. No puede ser, susurró. Estás viva. Sí, respondí. Mi voz era firme. No temblaba. Estoy viva. Y él también. Me giré un poco. Le mostré a Leo en mi cadera. Él hizo un sonido suave, inocente, y señaló con su dedo chiquito. Mi mamá se deslizó por el marco de la puerta y cayó al suelo. Dios, el bebé, murmuró. El bebé. Mi papá por fin habló. Pero ya no era la voz de Richard Carter. Era un susurro roto. Emily, ¿qué quieres, dinero? No tenemos dinero. Lo miré. A ese hombre que había intentado borrarme. Ustedes me dijeron que aprendiera responsabilidad, dije con calma. Que yo hice mi cama, y que tenía que acostarme en ella. Los miré a los tres. Mi mamá en el suelo. Mi papá temblando en bata. Hannah destruida. Y lo hice, continué. Aprendí responsabilidad. Y aprendí paciencia también. Y entonces lo escucharon. A lo lejos. Una sirena. Leve, pero acercándose. Yo las había llamado. Los había llamado desde la carretera. Mi nombre es Emily Carter, soy la mujer que mi familia dejó por muerta. Voy camino a su casa. Soy la testigo principal y temo por mi seguridad. Y ahora las sirenas sonaban más cerca. Luces rojas y azules golpeaban la pintura descascarada de la casa. Mi mamá empezó a llorar. Un sonido agudo, quebrado, casi sin aire. Nosotros no queríamos, no pensamos. Richard, no pensamos, no sabíamos qué más hacer. La voz de mi papá se rompió. Fue un error, Emily. Hannah solo susurraba, balanceándose sin dejar de mirarme. Yo no quería que llegara tan lejos, yo solo quería ser la única, no quería esto. Pero sí lo hicieron. Si lo hicieron ustedes, dije. Todos ustedes. Las patrullas entraron al camino. Los policías bajaron. Me vieron en el porche con mi hijo en brazos. Vieron a los tres hechos pedazos, encogidos en la entrada. No tuve que explicar nada. Solo me quedé ahí. Como el fantasma frente a su puerta. El milagro que no se explicaba. Me di la vuelta. Caminé hacia mi coche. Puse a Leo en su asiento. Lo aseguré. Y me fui. Sin mirar atrás. Los medios me llamaron la milagrosa del desierto. Escribieron sobre mi supervivencia. Sobre mi fuerza de voluntad. Pero los milagros no pasan por suerte. Pasan por decisión. Mi familia fue declarada culpable. Todos. Cuando el juez leyó la sentencia, sus caras estaban vacías. Como si ya no estuvieran ahí. Como si ya se hubieran ido desde antes. A veces, en la noche, todavía escucho el viento del desierto. Ahora vivo en una casa pequeña, con un patio pequeño. Leo tiene su propio cuarto. El viento entra por la ventana abierta. Ya no suena cruel. Ya no suena a muerte. Suena a libertad. Ellos quisieron borrarme. Y terminé siendo imposible de olvidar. Y cada vez que abrazo a mi hijo, cada vez que beso su cabeza, le susurro lo mismo. Nos dejaron morir.